Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Me complace estar nuevamente con ustedes. En este enfoque pastoral quisiera aclarar un poco para quienes no la conocen lo que es la institución Iglesia Católica y también cristianismo. Toda vez que algún periodista ha dicho que la Iglesia no puede apropiarse de un concepto de matrimonio. Primero que todo, la Iglesia Católica es una organización. Primero que todo, es una organización política. El Papa es un jefe de Estado. Y por eso tiene embajadas en más de 100 países del mundo, que son los nuncios. Y esto viene desde los primeros siglos del cristianismo. Como jefe de Estado y como una organización política tiene su legislación, por consiguiente, también tiene su derecho. Ese derecho que rige la Iglesia Católica, nosotros lo asumimos también como católicos y como bautizados. Segundo, la Iglesia también es una organización sin fin de lucro, no profit. Es una organización como lo es un colegio, como lo es un club. Toda organización en derecho internacional y en derechos humanos tiene su legislación también. Tiene sus estatutos, tiene sus decretos, tiene sus leyes. Eso nosotros le llamamos en la Iglesia Católica derecho canónico. Si decimos que la Iglesia no puede tener un pensamiento propio, estamos en contra de lo que es una democracia. Y en una democracia, toda organización puede tener sus estatutos y sus leyes. De hecho, nosotros defendemos la democracia como católicos. Pero además, la Iglesia pertenece a un movimiento mundial que nosotros llamamos sociedad. Esa sociedad que forman parte de los bautizados, también pertenecen a aquellos incluso que no son propiamente católicos, es decir, el cristianismo. Y el cristianismo, como una sociedad dentro de sociedades civiles, también tiene una manera de pensar que parte de la Sagrada Escritura, de la revelación. Si nosotros como creyentes y como cristianos, nosotros rechazamos la Sagrada Escritura y la revelación, dejaríamos de ser cristianos, dejaríamos incluso de vivir nuestro bautismo, nuestra confirmación, y dejaremos pensar según la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar como pensamos, como creyentes, ya no solamente como miembros de un Estado? La revelación, la palabra de Dios. Y en esa revelación hay un supremo legislador que se llama Jesucristo y lo seguimos a Él. Y no podemos rechazar a eso, estando en una sociedad democrática de derecho o viviendo en una sociedad totalitaria, como el caso de Cuba, el caso en otros países de dictaduras. Siempre la Iglesia tiene su manera de pensar y el cristianismo tiene su manera de pensar. Entonces, qué curioso, ¿no? Que se defiende la manera de pensar de un grupo minoritario. Y voy a hablar con estadísticas. En Estados Unidos, el último censo, se preguntó quiénes eran homosexuales, bisexuales que pertenecían a la comunidad LGTB, lo pueden buscar en internet, y no llegó ni a un 2%. Entonces hay que respetar el concepto de matrimonio o de unión que tiene ese colectivo, que no es una organización mundial reconocida con estatutos, con un derecho propio, y no se puede respetar el del cristiano, el de la Iglesia Católica. Ahora, lo curioso, queridos hermanos, es que no estudiamos, es que no pensamos, sino que a veces decimos las cosas de una manera impulsiva. O sea, nadie nos puede cambiar a nosotros los cristianos nuestra manera de pensar, nadie. Y nosotros no partimos de ideologías, hago constar. El cristiano parte de la revelación. Para nosotros, el ateo y el agnóstico no lo creerá, pero un cristiano parte de la
revelación, es decir, de la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura está claro que es un matrimonio. Está claro, la unión entre un hombre y una mujer, el derecho que tienen dos personas a la procreación y a amarse hasta que solo la muerte los pueda separar. Cada quien puede tener su manera de pensar y hay que respetarlo en una democracia. Y nosotros como creyentes tampoco podemos imponer, como en la cruzada, nuestra manera de pensar a todo el mundo, pero decir que nosotros no podemos tener un criterio propio, perdonen, es una metida de pata, porque vas en contra de el derecho universal, vas en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, vas en contra de la democracia. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué no se piensa un poquito más allá de los impulsos? Y seguimos con más. Adelante.